hoy os voy a hablar de la distinción de ego-less. Antes de entrar en sí en la distinción, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el ego. El ego, desde una parte más psicológica, tiene que ver con esa parte del yo que me conecta con el mundo real, ¿vale? Esa parte del yo que me hace diferente a los demás, esa parte que me ayuda a interpretar el mundo, a entender la realidad que me rodea. Cuando aparece ese ego puesto en un nivel más superior, es cuando aparece esa autoestima alta, esa creencia de que la realidad que yo percibo y que entiendo es la única y es la verdadera, y donde me intento colocar en un plano superior a los demás. ¿Qué ocurre cuando aparece ese ego en una sesión de coaching? Pues normalmente ocurre que lo que intenta el coach es poner el mapa o su mapa mental o su manera de interpretar el mundo o su realidad por encima o delante del coach, y entonces es cuando aparecen esas preguntas recurrentes e intentamos dirigir el pensamiento y la reflexión del coachee hacia un sitio que realmente solo vemos nosotros como coaches. Trabajar desde el ego-less implica reconocer primero que el coach no tiene la razón, que la percepción de la realidad que tiene el coach no es la realidad de verdad. También implica reconocer al coachee como una persona completa, como una persona capaz de saber dónde está, saber dónde quiere llevar, reconocer también y reflexionar sobre qué es lo que le está faltando para poder llegar a ese punto, reconocer al coachee como completo para poder hacer ese cambio de observador necesario para aprender y para transformar ese aprendizaje en una nueva acción para conseguir unos resultados diferentes. Por lo tanto, trabajar desde el ego-less también implica no enjuiciar, no interpretar, no poner nuestro mapa como coaches, no poner nuestra experiencia previa en esa sesión. Para trabajar con ego-less, a mí me ha ayudado mucho a entender cuáles son los enemigos del ego-less, ¿no? El primero tiene que ver con algo muy de los seres humanos, ¿no? Y que tiene que ver con esa necesidad imperiosa que tenemos muchas veces de tener la razón. Y que tiene también que ver con imponer nuestras ideas sobre las ideas de los demás. También tiene que ver con el no declarar al coachee como una persona completa, el declarar al coachee o el reconocer al coachee como una persona que le está faltando alguna cosa. Y eso también tiene que ver con las creencias. Nuestras creencias sobre el coachee, aquello que hemos ido descubriendo durante el proceso y que muchas veces tiene que ver con juicios que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre el coachee, y también tiene que ver muchas veces con el nivel de exigencia que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. A veces entramos en ese bucle de intentar preguntar para llevar al coachee a un punto cuando tenemos esa sensación de que en esa sesión el coachee no se está llevando a nada y que no está avanzando en el proceso. Y también, por último, tiene que ver también con nuestras propias creencias sobre nosotros mismos como coaches. Muchas veces esas creencias tienen que ver con si seremos capaces de dirigir bien un proceso, de llevarlo bien o de hacer que el coachee pueda llegar a un sitio en el cual se sienta a gusto para hacer ese cambio de observador necesario y para que pruebe acciones diferentes para conseguir resultados diferentes. Por tanto, el coachee en este caso, lo reconocemos como completo, trabajamos con él acompañándolo en que vaya haciendo sus propias reflexiones para llegar al sitio donde realmente él quiera llegar y tomar las acciones que quiera tomar. Y por último, hacer una última reflexión también con vosotros y con vosotras, que tiene que ver con el vivir desde el ego-less, ¿no? Al final, el vivir desde el ego-less nos permite primero entender que no tenemos la verdad, que la realidad que nosotros percibimos y la manera de percibir el mundo no es la única, que hay muchas más, y a partir de aquí eso nos permite tener relaciones mucho más plenas, mucho más abiertas, y no desde esa postura muchas veces que cogemos a la defensiva cuando vemos que alguien tiene otras opiniones u otros puntos de vista.